Estimados estudiantes, bienvenidos al curso de trigonometría. Hoy desarrollaremos el balotario de tu examen mensual. Ejercicio 1. Si alfa es agudo y la tangente de alfa es igual a 3/4, hallar el valor de... Nos dicen que la tangente de alfa es igual a 3/4. 3 será el cateto opuesto y 4 el cateto adyacente. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC. El cateto opuesto mide 3 y el cateto adyacente al ángulo alfa mide 4. Para hallar la hipotenusa, aplicamos el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual al lado BC al cuadrado. Entonces el valor de BC será 5. Hallamos el seno de alfa y el coseno de alfa. El seno de alfa será igual al cateto opuesto al ángulo alfa entre la hipotenusa. El cateto opuesto mide 3, la hipotenusa mide 5. Entonces el seno de alfa será igual a 3/5. El coseno de alfa. El coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo alfa es 4. La hipotenusa es 5. Entonces el coseno de alfa será igual a 4/5. Reemplazamos en E. E será igual a 3/5 por 4/5. Esto resulta 12 entre 25. Ejercicio 2. Si el coseno de alfa es igual a 9 entre 41 y alfa es agudo, halla el valor de E. Si el coseno de alfa es igual a 9 entre 41, 9 será el cateto adyacente y 41 la hipotenusa. Graficamos el triángulo rectángulo ABC. El cateto adyacente mide 9 y la hipotenusa 41. Para hallar el lado AB aplicamos Pitágoras. AB al cuadrado más 9 al cuadrado será igual a 41 al cuadrado. Entonces el valor de AB será 40. Hallamos la secante de alfa y la tangente de alfa. La secante de cualquier ángulo es igual a la hipotenusa entre el cateto adyacente. En el triángulo ABC, la hipotenusa mide 41. El cateto adyacente al ángulo alfa mide 9. Entonces la secante de alfa será igual a 41 entre 9. Hallamos la tangente de alfa. La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En el triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo alfa mide 40. El cateto adyacente mide 9. Entonces la tangente de alfa será igual a 40 entre 9. Reemplazamos en E. E será igual a 41 entre 9 menos 40 entre 9. Esto resulta 1/9. Ejercicio 3. Siendo alfa un ángulo agudo, además, seno de alfa es igual a 21 entre 29, halla el valor de E. Nos dicen que el seno de alfa es igual a 21 entre 29. 21 será el cateto opuesto. 29 será la hipotenusa. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC. El cateto opuesto al ángulo alfa es 21 y la hipotenusa 29. Para hallar el lado AC aplicamos Pitágoras. AC al cuadrado más 21 al cuadrado es igual a 29 al cuadrado. Entonces el valor de AC es igual a 20. Hallamos el coseno de alfa y la tangente de alfa. El coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. En el triángulo rectángulo ABC, el cateto adyacente al ángulo alfa mide 20 y la hipotenusa mide 29.
el coseno de alfa será igual a 20 entre 29. La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. En el triángulo rectángulo, el cateto opuesto al ángulo alfa mide 21. El cateto adyacente mide 20. Entonces la tangente de alfa será igual a 21 entre 20. Reemplazamos los valores obtenidos en E. E será igual a la siguiente suma. Simplificamos. Nos queda que E es igual a 40 más 21. Esto resulta 61. Ejercicio 4. Se tiene el ángulo alfa agudo. Además, la tangente de alfa es igual a 8 entre 15. Halla el valor de E. Nos dicen que la tangente de alfa es igual a 8 entre 15. 8 será el cateto opuesto y 15 el cateto adyacente. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC. El cateto opuesto mide 8 y el cateto adyacente al ángulo alfa mide 15. Para hallar el valor de BC aplicaremos Pitágoras. 8 al cuadrado más 15 al cuadrado es igual al lado BC al cuadrado. Entonces, BC será igual a 17. Hallamos el seno de alfa y la secante de alfa. El seno de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto al ángulo alfa mide 8. La hipotenusa mide 17. Entonces el seno de alfa será igual a 8 entre 17. La secante de cualquier ángulo es igual a la hipotenusa entre cateto adyacente. La hipotenusa mide 17. El cateto adyacente al ángulo alfa mide 15. Entonces la secante de alfa será igual a 17 entre 15. Reemplazamos en E. El valor de E será 8 entre 15. Ejercicio 5. Si el ángulo alfa es agudo y el seno de alfa es igual a 8 entre 17, halla el valor de E. Nos dicen que el seno de alfa es igual a 8 entre 17. 8 será el cateto opuesto y 17 la hipotenusa. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC. El cateto opuesto al ángulo alfa mide 8. La hipotenusa mide 17. Para hallar el lado AC aplicaremos Pitágoras. AC al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a 17 al cuadrado. Entonces el valor de AC será 15. Hallamos el coseno de alfa y la tangente de alfa. El coseno de cualquier ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente al ángulo alfa mide 15. La hipotenusa mide 17. Entonces el coseno de alfa será igual a 15 entre 17. La tangente de cualquier ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto al ángulo alfa mide 8 y el cateto adyacente mide 15. Entonces la tangente de alfa será igual a 8 entre 15. Reemplazamos los valores obtenidos en E. Nos queda la siguiente suma. Simplificamos. E será igual a 15 más 8. Esto resulta 23. Ejercicio 6. Calcula el perímetro del triángulo ABC. Si el coseno de alfa es igual a 0,6. Nos dicen que el coseno de alfa es igual a 6 entre 10. Simplificamos. El coseno de alfa será igual a 3/5. 3 será el cateto adyacente y 5 la hipotenusa. Graficamos el triángulo.
Para hallar el lado BC aplicaremos el teorema de Pitágoras. 3 al cuadrado más BC al cuadrado será igual a 5 al cuadrado. Entonces BC es igual a 4. Multiplicamos a todos los lados por K. AB mide 12 y AB es igual a 3K. Entonces 12 será igual a 3K. El 3 que multiplica pasa a dividir. El valor de K será 4. BC es igual a 4 por 4. BC sería 16. AC es igual a 5 por 4. Entonces AC es igual a 20. Debemos hallar el perímetro. El perímetro es igual a la suma de todos los lados. 20 más 12 más 16 es igual a 48. El perímetro será 48 centímetros. Ejercicio 7. En un triángulo rectángulo, la tangente de uno de sus ángulos agudos es igual a 11 entre 60. Si el perímetro del triángulo es 264 centímetros, ¿cuánto mide su mayor lado? Que el ángulo sea alfa. Nos dicen que la tangente de alfa es igual a 11 entre 60. 11 será el cateto opuesto y 60 el cateto adyacente. Para hallar la hipotenusa aplicaremos Pitágoras. 11 al cuadrado más 60 al cuadrado es igual al lado AC al cuadrado. Entonces AC es igual a 61. Multiplicamos todos los lados por K. Nos dicen que el perímetro es 264. Entonces la suma de todos los lados es igual a 264. 132K es igual a 264. El 132 que multiplica pasa a dividir. El valor de K será 2. Debemos hallar el mayor lado. El mayor lado es 61K. Entonces multiplicamos 61 por 2. Tu respuesta será 122. Ejercicio 8. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, se traza la mediana CM. M en AB. Tal que el ángulo CAB es igual a alfa y el ángulo MCB es igual a beta. Calcula L. Que el lado BC mida X. Si el lado AM mide Y, el lado MB también medirá Y. La cotangente es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. En el triángulo ABC podemos hallar la cotangente de alfa. La cotangente de alfa será igual a 2y entre x. En el triángulo MBC podemos hallar la cotangente de beta. La cotangente de beta será igual a x entre y. Reemplazamos en L. L será igual al siguiente producto. Simplificamos. Se van las x y se van las y. Nos quedaría que L es igual a 2 por 2. Entonces L vale 4. Ejercicio 9. En un triángulo rectángulo ABC, recto en B, halla el valor de L. Dibujamos el triángulo rectángulo ABC. Al vértice A se lo pone A en minúscula. De igual manera para los otros vértices. Hallamos las razones trigonométricas que aparecen en L. El coseno de A es C entre B. La cosecante de C es igual a B entre C. El seno de A es A entre B. La secante de C es igual a B entre A. Simplificamos. L será igual a 2. Ejercicio 10. De acuerdo al gráfico, calcula la tangente de alfa. Que el lado MB mida X. Aplicamos la propiedad. X al cuadrado es igual a 2 por 8. Entonces X vale 4.
La tangente de alfa es igual a x entre 8. Como x vale 4, la tangente de alfa será igual a 4 entre 8. Simplificamos. La tangente de alfa será 1/2. Ejercicio 11. Calcula el valor de m. Para hallar el coseno de 60 grados, dibujaremos el triángulo rectángulo de 30 y 60. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de 60 es igual a 1/2. La cotangente de 45 grados es igual al cateto adyacente entre el cateto opuesto. Dibujamos el triángulo rectángulo de 45 grados. Como los lados tienen igual medida, la cotangente de 45 grados será igual a 1. Reemplazamos los valores obtenidos en m. m será igual a la siguiente suma. Entonces, el valor de m es 3/2. Ejercicio 12. Calcula el valor de p. Dibujamos el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. La cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, la cosecante de 53 grados será igual a 5 entre 4. Reemplazamos en p. P será igual a la siguiente expresión. 1 es igual a 4 entre 4. Tenemos una suma de fracciones homogéneas. Sumamos los numeradores y escribimos el mismo denominador. P será igual a la raíz de 9 entre la raíz de 4. La raíz de 9 es 3 y la raíz de 4 es 2. Entonces, P será igual a 3/2. Ejercicio 13. Calcula el valor de n. Dibujamos el triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. La cosecante es igual a la hipotenusa entre el cateto opuesto. Entonces, la cosecante de 30 grados es igual a 2. Reemplazamos el valor de la cosecante en n. n será igual a la raíz de 2 más 7. Entonces, n vale 3. Ejercicio 14. Calcula el valor de m. Dibujamos el triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de 30 grados será igual a 1/2. Dibujamos el triángulo rectángulo de 37 y 53 grados. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de 37 grados será igual a 3/4. Reemplazamos los valores obtenidos en m. m será igual a la siguiente suma. Simplificamos, mitad y mitad. Nos quedaría que m es igual a 1/2 más 3/2. Esto resulta 2. Ejercicio 15. Calcula el valor de b. Dibujamos el triángulo rectángulo de 30 y 60 grados. La tangente es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, la tangente de 30 grados será igual a 1 entre raíz de 3. El seno es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de 60 grados será igual a raíz de 3 entre 2. El coseno es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Entonces, el coseno de 60 grados será igual a 1/2. Reemplazamos los valores obtenidos en b. b es igual al siguiente producto. Raíz de 3 entre raíz de 3 es 1. Entonces, b será igual a 1/2 por 1/2. Esto resulta 1/4. Eso sería todo por hoy. Éxitos en tu examen.